más de 40 años viviendo en México, Sí. a donde emigraste a principios de nuestra última dictadura militar. ¿Cómo fue en su momento tomar la decisión del exilio? ¿Por qué México como destino? Nos echaron a centenares, miles de las universidades públicas en 74, el 75, antes del golpe militar. En mi caso, estuve entre muchísimos que cesaron universidades como la de La Plata, la de Buenos Aires. Yo estaba en las dos. Y en el caso de La Plata, en la Facultad de Artes, estaba como profesor por concurso, tenía una duración garantizada de mi cargo, fue suprimido y viví unos 2 años, entre el fin del 74 y el 76 cuando me fui, trabajando con grupos de estudio privados, dando algún curso ocasional, consiguiendo un pequeño fondo para investigación. Eso no era lo peor, sino el terror, la cantidad de amigos asesinados, compañeros de la facultad desaparecidos, alumnos que se iban o que los secuestraban. Comencé entonces a explorar conexiones en el extranjero. Las mejores noticias venían de México en cuanto a posibilidades de trabajo. Nunca había visitado México, tenía ideas muy vagas a partir de la literatura y el cine de cómo era el país. Y me lancé. Me fue excelente. Al poco tiempo comencé a encontrar algunos trabajos. En pocos meses pude organizar mi primer grupo de investigación con financiamiento de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México. Con un grupo de alumnos comencé a hacer por primera vez trabajo de campo, aprendiendo yo junto con los alumnos en Michoacán, en la zona purépecha de México, descubriendo las culturas indígenas y mestizas tan ocultadas en el centro de la Argentina, en Buenos Aires, La Plata, en esta zona. Y fue, por un lado, algo que me permitió reorientar mi trabajo, en términos gruesos, pasar de la filosofía a la antropología, otra migración, pero sin dejar de hacer filosofía, porque he seguido trabajando teóricamente, solo que con una preocupación por la base empírica del conocimiento y de la reflexión teórica que en general en la filosofía se toma poco en cuenta. Me arraigué en México, por un lado, por razones familiares, mis hijos son mexicanos, amigos, la instalación en la vida académica y en la vida pública, en cierto modo. Y luego, al mismo tiempo, el arraigo que da trabajar sobre un país, conocerlo, conocer a su gente, hacerse preguntas desde formas de vida bastante distintas de las de Argentina. Se hace trabajo de campo en distintas localidades, mencionabas recién Michoacán, en Tijuana, has trabajado también en el Distrito Federal. Sí. ¿Cómo ves al México de hoy en comparación con aquel que te recibió en ese entonces? En un momento de incertidumbre y transición, los últimos 12, 15 años han sido trágicos. Hay más de 35.000 desaparecidos por la violencia, por muchas violencias cruzadas, entre las que la violencia política figura, pero principalmente violencia ligada al narcotráfico, al delito,
tanto generada por las mafias como por la represión del ejército, la marina, del Estado. Mucho oscurecimiento de lo que sucede, mucha represión y censura a la posibilidad de investigar. De hecho, no se investigue, por eso los 35.000 o 37.000, dicen otros, desaparecidos, o los 150.000 o 200.000 asesinados, las fosas ocultas todavía que exploran los familiares de los desaparecidos, da material insuficiente para saber qué ha pasado. Hay un dolor social inmenso y hay conflictos muy difíciles de resolver porque esos poderes ilegales, tanto de las mafias como de los paraestatales, los paramilitares, los parapoliciales, o las policías y militares que actúan como tales, da un cerramiento a la situación asfixiante. Hay alusiones a este tipo de experiencias que hoy son las de muchos otros países latinoamericanos en la novela Pistas Falsas, precisamente. Sabemos que en la última elección del 1 de julio hubo un cambio radical en la orientación de los votantes. Los tres partidos que han gobernado México en los últimos años y que son corresponsables de este desastre nacional, societal y político fueron sancionados por el voto. El PRI, el PAN y el PRD, que nació este último partido de la Revolución Democrática como una alternativa de izquierda, se hundieron en la votación. Había claramente un deseo de la población de otro tipo de gobierno, de gestión. El nuevo partido, movimiento llamado Morena, que encabeza López Obrador, representó esa esperanza. Hay algo muy positivo que en relación con un calendario electoral muy extraño que hay en México, en que pasan 5 o 6 meses entre que se hace la elección y asume el nuevo gobierno. El gabinete de López Obrador, que ya estaban anunciado antes de las elecciones, comenzó a gobernar sin haber asumido, sin siquiera tener el crédito de que habían ganado las elecciones, pero comenzaron a anunciar medidas, algunas esperanzadoras, valientes. Hay figuras dentro del gabinete muy elogiables, por ejemplo, la nueva secretaria de Gobernación, que es la ministra del Interior, fue ministra de la Corte hasta hace poco, se jubiló, es alguien muy reconocido por posiciones muy valientes, muy progresistas, y no ha asumido todavía. Ella está diciendo hay que despenalizar la droga, empezar por la marihuana, hay que atender a las víctimas y las está atendiendo. Tuvo una reunión hace 2 semanas en el Colegio de México que le invitaron investigadores para conversar sobre cuestiones de seguridad, de violencia. Aparecieron muchas, sobre todo mujeres, familiares de víctimas, se apoderaron de la reunión. Ella habló, escuchó, y así hay algunos ministros que uno ve muy confiables, con ideas nuevas, con mucha decisión. No es lo mismo respecto de todo el gabinete. Tenemos dudas sobre otros que son resultados de acuerdos un poco extraños. Pero hay un humor social diferente. Hay una expectativa que no existía antes del 1 de julio. Entonces, no hay que pensar solo
cuáles son los ministros buenos, regulares o malos, sino el tamaño de los problemas que hay que resolver, acumulados muchísimos años. Tienen analogías con los de Argentina, y yo he pensado casi diariamente, si hoy todavía seguimos hablando de los 30.000 desaparecidos en Argentina y hay dolor, duelo, ¿qué va a pasar en México? ¿Por cuánto tiempo? Con un drama de una dimensión aún mayor, en la que el Estado no ha sido ausente. ¿Qué va a pasar con ese Estado? ¿Cómo se va a recomponer? ¿Qué nuevos pactos? Entonces hay una incertidumbre enorme, pero hay un momento de inflexión, no diré de ruptura, de reestablecimiento de otras posibilidades de gestión. ¿Qué hacer con estas heridas, ¿no?, que quedan? Ayer justamente falleció Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Playa de Mayo, y que pasó más de 40 años buscando a su nieta, Clara Anaí, y bueno, murió sin poder encontrarla, ¿no? Sí, pero se han encontrado muchos. Volviendo un poco a algo que mencionabas recién, que transitaste, además de la migración de un país a otro, la migración de una disciplina a otra. ¿Cómo fue ese pasaje de la filosofía a la antropología? ¿De qué manera se dio? Yo había empezado a hacer un poco de entrevistas más que trabajo de campo en Argentina antes de irme a México, porque hice una investigación sobre los años 60, sobre las relaciones entre vanguardias artísticas y desarrollismo económico, que después se publicó en México en el siglo XXI. Y había escrito así sobre temas sociales, muy poco, no había hecho investigación sistemática de campo. Yo comencé dando clases en la UNAM de epistemología de ciencias sociales y estética, fueron mis primeros 3 años en México, pero al mismo tiempo que daba esas clases en el posgrado de filosofía, comencé a hacer ese trabajo de campo con alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y eso me fue llevando a una rearticulación entre el trabajo empírico y el trabajo conceptual. De ahí salieron libros como primero Las culturas populares en el capitalismo y después Culturas híbridas, que fue una reconsideración más amplia con muchos otros materiales latinoamericanos, no solo resultado de la experiencia mexicana. Y después el trabajo urbano, lo que mencionabas de Tijuana, de la Ciudad de México, el seguimiento de investigaciones de alumnos a los que yo le dirigía la tesis y que me hacían viajar por todo el país, pasar periodos breves, me dio una apertura de mirada que es muy distinta de la que uno encuentra leyendo libros y tramitando ideas. No pongo una cosa a la otra, ¿no? Simplemente digo que hay un trabajo de reflexión que necesita arraigarse en la experiencia empírica, no solo en los datos, sino en la manera de experimentar los sujetos y las interacciones sociales.